Buenos días amigos, hoy quiero traerles a consideración un tema que seguramente la inmensa mayoría de quienes nos siguen y son interesados por temas de asuntos económicos deben estar al tanto, y es la próxima reunión que tendrá la Reserva Federal a inicios de diciembre para determinar en relación a la tasa de interés de si la sube, la baja o la mantiene. Entonces, a respecto de este tema, quiero traerles un par de consideraciones que nos pueden dar un poco de norte en entender qué sería lo más pertinente para el buen desempeñar de lo que podría ser la economía en los próximos meses. Entonces, les quiero compartir esta primera gráfica, esta primera noticia, donde el señor Charlie Livellon, él nos comparte y nos muestra una gráfica como en los últimos 5 años la tasa de inflación ha venido estando muy por encima del target que tiene establecida la Reserva Federal, que es del 2%. Vemos que a la lectura del día de hoy, esa lectura está en más o menos 3.1, 3.2. En la gráfica nos muestra que está en el 3.24. Luego, en esta segunda gráfica, vemos cómo el porcentaje de inflación mostrado en las categorías, en las mayores categorías, nos da una lectura del 3% en todo lo que se llaman los all items, que son todas las categorías. Luego, cuando vamos a la comida, es un poco más del 3%. Cuando vamos a la energía, es de alrededor del 3%, un poco menos. Y cuando volvemos a todas las categorías, menos la alimentación y la energía, vuelve a dar 3%. Ahí es donde no cuadra. Porque, ¿cómo es que sacando energía y comida, que son dos de los indicadores de mayor peso en la inflación, el valor no se mueve, no se modifica? Quienes me ven y me escuchan saben, tanto como lo sé yo, que ojalá la inflación en la alimentación, en la compra de comida, fuera del 3%. No es del 3%, realmente es más del 3%. Más cuando ellos hacen la lectura y hacen la composición estadística, como ellos retiran el impacto de la alimentación y de la energía, pues los lleva a dar un 3%. Entonces, ese 3% es un poco engañoso. Pero bueno, dentro de la lectura y como está la composición de la data estadística al día de hoy, eso es lo que arroja. Recordemos lo siguiente: la Reserva Federal tiene como mandato básico la preservación, el cuidado de la inflación y la preservación del mercado laboral. Entonces, cuando la tasa de interés se reduce, se abarata el crédito, eso estimula el consumo. Y al estimularse el consumo, eso tiene como elemento que, como consecuencia, que puede desacomodar algunas cargas inflacionarias. Cuando baja, se estimula y puede tener un incremento de inflación. Cuando se sube la tasa, se desestimula un poco el consumo porque hay menos emisión de crédito y se restringe un poco el consumo. Entonces, vemos que la tasa de inflación está un poco por encima de lo que es el target a lo largo de los últimos 5 años. Esa es una de las variantes que la Reserva Federal tiene que cuidar. Ahora, cuando vamos a la otra variante, que es el empleo, aquí les comparto esta gráfica donde nos muestra la tasa de desempleo a nivel nacional y vemos como el averaje es del 4.3, que se considera todavía una tasa bastante razonable, aceptable. Si bien es cierto, y en las últimas semanas hemos escuchado noticias de despidos en grandes empresas, sobre todo en el área de la inteligencia artificial, vemos que todavía esa tasa está en un rango que es aceptable, 4.3 a nivel nacional. También es cierto que podemos comenzar a notar que en algunos estados, California, Michigan, algunos ya está por arriba del 5% y en algunos llegando a casi al 6%. Esa lectura en esos estados ya es de comenzar a poner atención, pero en general la tasa nacional es del 4.3. Por lo tanto, no hay un recalentamiento de forma manifiesta en el área del desempleo. Siendo por eso, observando desde ese punto de vista, uno entendería que es más prudente que la Reserva Federal tome cuidado de no exacerbar las fuerzas inflacionarias. ¿Por qué? Porque en este momento la inflación es una de las principales preocupaciones que hay en la opinión pública americana.
Cuando vemos, por ejemplo, en esta próxima noticia que les quiero compartir, que es de CNN Business, vemos que la confianza del consumidor cae a su nivel más bajo en los últimos 7 meses. Y cuando vemos la razón es las dudas que hay al respecto del crecimiento de la economía. Claro, la gente siente que la economía está desajustada, que la economía no está creciendo o no está yendo con la fluidez con que nos lo están haciendo creer. Los reportes, la data que sale, siempre deja alguna cosa que como que no está bien. Y cuando vemos, por ejemplo, en esta próxima gráfica que les quiero mostrar, que es la gráfica de la Universidad de Michigan, que mide el sentimiento de confianza del consumidor, vemos, oh sorpresa, que estamos en lecturas tan bajas, incluso superiores a la que tuvimos durante la crisis de las .com y la que tuvimos durante la crisis de la gran recesión, que fue el periodo 2008-2009, cuando se dio toda la crisis del mercado inmobiliario. Estamos en una lectura tan baja como la que tuvimos en la crisis de 1980, que hubo una recesión también, o sea, es el nivel más bajo de los últimos 45 años. Estamos más bajos de la época de la crisis del COVID, más bajos que en la época de la crisis de la gran recesión, más bajos que en la época de la crisis de las .com. Tenemos que ir hasta 1980 para encontrar una lectura de ese nivel. Ahora, ese es un indicador fehaciente. Hay algo en la economía que no está ajustado, hay algo que no está engranado. Por lo tanto, la gente ante esa incertidumbre reduce el consumo y comienza a tener una precaución en el uso del dinero que tiene, comenzando a cortar gastos que no son esenciales, comenzando a dispararse la tasa de morosidad, como lo vimos en el video de ayer, como la morosidad en los diversos créditos, tanto de consumo, como de autos, como de créditos hipotecarios comerciales, todos van subiendo. ¿Por qué? Porque la gente tiene ese sentimiento adverso de que la economía no está bien. Entonces, ante el escenario que se viene de que si la Reserva Federal sube, baja o mantiene la tasa de interés, yo me decantaría porque la Reserva Federal mantuviese la tasa de interés. Dos cosas me llevan a esto. Uno, el hecho de que el gobierno estuviera cerrado durante 45 días. La Reserva Federal probablemente no tiene la data íntegra de lo que fueron los análisis estadísticos de lo que es el consumo, CPI y los diversos índices que componen una correcta lectura para poder tener una decisión con todo el acervo de elementos de juicio para hacer la decisión correcta. El gobierno estuvo cerrado durante 45 días. En ese tiempo no hubo lecturas, no hubo análisis, no hubo compilación. ¿En base a qué van a tomar esa decisión? Primero que todo. Y segundo, porque hasta hace unas semanas había consenso en que la tasa de interés debería ser modificada hacia la baja. Hoy en día ese consenso ya no es tan sólido y hay muchas voces de analistas muy serios como el señor Charlie Bello que hoy en día comienzan a ser discrepantes, divergentes. La tasa de inflación está desacomodada por los últimos 5 años. Estamos muy por arriba del target. Hacer reducción de tasa de interés lo que va a hacer es exacerbar las fuerzas inflacionarias y hoy en día la gran preocupación de la inmensa mayoría de los americanos es la turbulencia económica que ha llevado a unos precios que están cada vez más descontrolados. Por lo tanto, eso parece ser contraproducente. Amigos, este era el tema que les quería traer en consideración. Me despido de ustedes, no sin antes pedirle que por favor le den un like, compartan con sus amigos y nos veremos en una próxima ocasión. Buen día.